enseñar la verdad de una manera en que la palabra nos enseña. Así que esto es importante. Esto no es un tema de tercera clase, es un tema fundamental para la iglesia. Yo le voy a pedir que abra conmigo Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, 14 a 16. Si le puedo pedir favor que nos pongamos de pie para leer la palabra, con respeto al Señor. Primera de Timoteo 3, 14 a 16 dice lo siguiente. Esto es Pablo hablando a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, amado Padre, una vez más. Te damos, Señor, tantas gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta mañana para entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día con respecto a la verdad. Padre, somos tan privilegiados, pero éramos tan inmerecedores. El hecho de estar contemplando estos temas, Señor, de tu palabra, es una gran bendición para nosotros. Porque es a través de tu palabra que tú transformas el corazón. Es a través de tu palabra, Señor, que tú despiertas el corazón muerto. Padre, así que en esta mañana nosotros sabemos y creemos, Señor, que tu palabra es la fuente y el único lugar donde podemos ir para entender tu verdad. No haremos lo que el mundo hace, refugiarnos en miles de ofertas que solo defraudan. A nosotros tenemos la palabra más segura, las Escrituras. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Voy a poner aquí el reloj. El tema del mensaje del día de hoy es la verdad, el gran misterio de nuestra piedad. Quisiera que pensaran 4 palabras: recibir, conocer, mantener y proclamar. El texto de hoy nos enseña 3 verdades esenciales para la vida de la iglesia cristiana. La primera es la urgencia de recibir la verdad en la iglesia. Segundo es la necesidad de conocer o entender la verdad en la iglesia. Tercero es el compromiso de mantener la verdad en la iglesia. Y por último, que es el punto 4, es la necesidad de proclamar la verdad en la iglesia. Cada una de estas verdades son esenciales para la vida de la iglesia. La urgencia de recibir la verdad. Pablo, después de haber dado instrucciones a Timoteo en los primeros capítulos,
ahora acá empieza recordando a Timoteo la razón por la que él ha escrito esta carta. Esta carta es una carta personal, amados hermanos. Es una carta personal a un ministro, a un pastor. Pero aunque es una carta personal, el contenido del mensaje de esta carta tiene implicaciones para el pueblo de Dios, la iglesia. Y entonces no es relevante para el que no es ministro. Y pudiéramos argumentar que el corazón de Pablo al escribir esta carta no era tanto solamente el beneficio espiritual de Timoteo, sino el beneficio de toda la iglesia. Pero empezaba con el ministro. Entonces, Pablo empieza a dar estas instrucciones. Pablo tiene un objetivo y su inhabilidad de llegar a Timoteo pronto, de acuerdo con lo que él escribe, según Pablo, no debe de ser un impedimento para que la iglesia y Timoteo reciban aquello que ellos más necesitan. La palabra, las instrucciones de la verdad. Te escribo. Debemos, amados hermanos, empezar por reconocer que lo que la iglesia necesita hoy en día urgentemente es la verdad de las Escrituras y nada más. Y la necesita de regreso a los púlpitos. La verdad de la palabra de Dios ha sido abandonada en muchas iglesias el día de hoy y ha sido reemplazada por muchas cosas. No podría darle la lista de todas las cosas que han reemplazado la palabra de Dios, pero déjeme decirle algunas cuantas. La palabra ha sido desplazada o reemplazada en las iglesias. Dijera yo, algunas cosas que se ven hoy en día es el pragmatismo, el misticismo, el humanismo, hasta el profesionalismo. Amados hermanos, a veces en una investigación que yo hago en la comunidad donde vivo, encuentro el perfil de ciertos pastores y no tienen nada que los identifique como ministros, sino dice empresario de CEO de la empresa tal y tal y tal, con 40 años de manejo de personas, conocimiento en cursos humanos, y nada acerca de su ministerio y su preparación. La verdad ha sido reemplazada hasta por el profesionalismo. Se le ha abierto la puerta a la practicidad, despreciando la fidelidad bíblica, porque cuesta, ajustándose a los pensamientos y deseos del mundo, de la cultura. Pero Juan en su primera epístola nos dice, y el mundo pasa y también sus deseos, sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquellos que no se enfocan en la voluntad de Dios reflejada en su palabra para su pueblo, no permanecerán. Todas aquellas cosas frágiles de hombres se irán. A ningún corazón va a ser cambiado porque un pastor tiene un diploma en ingeniería aeroespacial. Los corazones van a ser transformados a través del ministerio de un pastor que fielmente predica la palabra de Dios. Entonces la iglesia necesita recibir la palabra de regreso a los púlpitos si es que ha de cumplir su propósito en este mundo, que es predicar a los perdidos. La iglesia no necesita métodos, sistemas, mercadotecnia, entretenimiento, ni ser más próspera económicamente. Lo que la iglesia necesita es la verdad de regreso en los púlpitos y por ende de regreso en los corazones de los hombres. Amados hermanos, si la palabra de Dios se marcha de los púlpitos, inevitablemente se marchará de los corazones.
Así pues que es necesario que la palabra de Dios regrese a los púlpitos primero para que también regrese a los corazones de los hombres. No va a suceder, amados hermanos, si no regresa la palabra de Dios a los púlpitos, no va a regresar a los corazones. Y al marcharse de los púlpitos, se marchará de los corazones. ¿Y qué sentido tiene la vida cristiana si el fundamento del evangelio es cambiar corazones, transformar corazones? Sin esto no hay cristiano, ni mucho menos cristianismo, amados hermanos. Recibir la palabra de Dios es siempre urgente. No hay un tiempo en el que no sea urgente. Es siempre urgente. Por eso Pablo no puede esperar. Y si la palabra ha de regresar a los púlpitos, implica la responsabilidad de los ministros de Dios, y de hecho debe de empezar con los ministros de Dios. Como ministros del evangelio debemos de tener la misma urgencia que Pablo tenía. Amados hermanos, debemos de tener la misma urgencia que él muestra. Vea esto. Pablo sabía poner sus prioridades, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo sabía poner las prioridades, sabía que lo más importante, amado hermano, no era tanto la presencia de Pablo en Éfeso con Timoteo. Él sabía que eso no era lo más importante, sino lo más importante era la presencia de la palabra de Dios en la iglesia. Pablo está exaltando la palabra de Dios al lugar correcto. Eso es maravilloso. Pablo no estaba pretendiendo que si él no estaba ahí, la palabra no podía llegar. O si yo no estoy como pastor el día domingo en la iglesia, la palabra no puede ser predicada. Eso es una equivocación. Yo solo soy un ministro. Somos ministros. Es necesario entonces entender lo que Pablo tenía en mente. Él quería el beneficio para la iglesia. Dijo, yo quizás no puedo llegar a tiempo, pero por si no llego, te escribo para un propósito. Es urgente, es necesario recibir la verdad, que la iglesia la reciba, porque la palabra de Dios es dada por Él mismo a su iglesia. Y está contenida en los 66 libros que constituyen el canon sagrado. Ministros, amados y hermanos, si lo que se predica no tiene su origen en las escrituras mismas, entonces podemos decir con seguridad que esa no es la verdad del evangelio, es otro evangelio. Martin Lloyd-Jones dice, cuando las opiniones de los hombres toman el lugar de la verdad de Dios, entonces el evangelio ya no es evangelio. Pablo no dijo, te mando mis opiniones, o acude a los filósofos, acude a los consejeros. Te escribo. Como ministros queremos recibir la verdad y queremos que el pueblo de Dios la reciba. Y debemos de recibirla para que ellos la puedan recibir. No queremos abandonar la verdad, pues eso conduciría a la iglesia a una vida de impiedad. Amados hermanos, y eso debemos de entenderlo, porque el fin de todo es que al recibir la verdad, nosotros vivamos una vida piadosa, una vida de devoción a Dios. Eso es importante, por eso es que con mucha razón
El pastor Steve Lawson dice lo siguiente: la vida espiritual de cualquier congregación y su crecimiento en la gracia nunca excederá un nivel más alto que el establecido por el púlpito. Si el púlpito decide no recibir la palabra y quiere entretener, el pueblo quedará abajo, sin entender, sin recibir la escritura, y nunca crecerá espiritualmente. Nunca crecerá espiritualmente. Siempre estarán estancados, hasta practicando el pecado y pensando que todo está bien. ¿Sabe que el no recibir la palabra conduce a una vida de impiedad? Escuche lo que dice 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña una doctrina diferente y no conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, en primer lugar está envanecido y nada entiende. 1 Timoteo 6, 3, 5. Y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. O sea, todo eso que hacen evidencia en ellos que están privados de la verdad. El no recibir la palabra conduce a una vida de impiedad, hermanos. Y por el otro lado de la moneda, recibir la palabra, amar la palabra, conduce a una vida transformada, a una vida de piedad, una vida de devoción que glorifica a Dios como lo primero y más importante. Pero más allá de la vida de piedad y de hecho, rechazar las Escrituras forzosamente conduce a rechazar a Jesucristo. Hermano, yo no sé si usted había pensado eso. Y no hay acto de impiedad más malvado que rechazar al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pecamos de muchas maneras, rechazando la palabra que Dios ha enviado a nosotros. Pero no hay acto de maldad más perverso o de impiedad que rechazar al Hijo de Dios. Esto es lo mismo que los judíos hicieron en el Evangelio de Juan. Si quiere, podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. Amén. Vamos a leer el 46, 47, 5, 46, 47. Vamos a leer hasta el fin. Aquí Jesús estaba contendiendo con los judíos. La evidencia de las señales de Jesús eran suficiente para que creyeran quién Él era. Y sin embargo, la impiedad de los hombres, de los judíos primordialmente, no tomaban en cuenta y de hecho todo lo que Jesús hacía como Mesías, no lo hacía nadie más. Sanidades. Y él dice, yo tengo quien da testimonio por mí, las obras que mi Padre me ha dado para hacer.
pero los judíos no creían. Eso es el contexto de esto. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste le ha visto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. El que no cree en él no tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Es importante. El que no cree en Jesús no tiene la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué no puede obtener la vida? Por la falta de fe, la incredulidad constante ante el Maestro. El pastor David F. Burt dice lo siguiente: no hay enfermedad más grave que la sordera espiritual. Es la falta de receptividad la que hace que mucha gente no entienda la voz del Espíritu de Dios y así se condena a sí misma a la perdición eterna. La sordera espiritual o la ceguera espiritual lleva a rechazar a Cristo Jesús, el acto más horrible de impiedad. Entonces, es importante saber eso. De igual manera, es importante saber la necesidad de conocer la verdad. La primera parte del versículo 15. Lo que sigue de recibir la verdad y tener ese sentido de urgencia es el reconocer que es necesario entender la verdad de la palabra de Dios. De nada serviría recibir la verdad o tener la verdad si no se entiende. No entender la verdad habiéndola recibido es uno de los actos de negligencia y descuido más grande del hombre, de todo cristiano. Pero por su responsabilidad, aún más del ministro de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que él no entiende de la palabra, de las escrituras, del evangelio, de la doctrina, es traspasado al pueblo de Dios, a los miembros de la iglesia. Entonces es importante, porque el Señor ha establecido que hablará su palabra a través de hombres imperfectos, su palabra perfecta, llegando a través de hombres imperfectos a hombres y mujeres imperfectos. Se traspasa. Si la palabra es predicada fielmente, llegará. Pero si la palabra no es predicada fielmente porque no se entiende, no llegará y tendrá un efecto. Quizás algunos se preguntarán, pastor, pero ¿es posible tener la verdad y no conocerla? ¿No entenderla? Y la respuesta es absolutamente sí. Podemos tener una Biblia en nuestras rodillas, en nuestra mano, y no entender su mensaje. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, el versículo 5:37, véalo conmigo, en la acusación de Jesucristo a los judíos por su incredulidad, les dice que ellos tienen las escrituras y aún las escudriñan, pero aunque hacen investigaciones profundas de la verdad, aún así, escuche, tienen el pecado de que no quieren venir a Él, a Jesús. Léalo conmigo. 5:37. Vamos a leer hasta... Nadie me dijo que estaba leyendo un texto equivocado. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Estoy hablando de Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra. Escuche, la razón por la que ellos no han conocido a Dios, ni han visto su aspecto, tiene una consecuencia. Jesús dice, examinando sus corazones, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras. La Reina Valera lo presenta como una exhortación. Escudriñen, pero la Biblia de las Américas tiene una traducción que a mí me gusta más, que dice, ustedes escudriñan. Más bien, eso encaja con el contexto, porque lo que está haciendo Jesús acá es una acusación de su incredulidad. Y entonces Jesús les está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y aún así no queréis venir a mí. Wow. En otras palabras, no solamente es posible tener las Escrituras y no creerla, porque no se recibe, sino que también es posible que el hombre estudie profundamente y aún así rechace a Jesucristo como ellos lo hacían. Es verdad. La acusación de Jesús era que ellos no creían a los escritos de Moisés. Escuche, directamente acá el pecado era el rechazo de las Escrituras. 5:47. Jesús les dice, ustedes no creen a los escritos de Moisés y por eso no creen en mí. 47 lee, pero si no creéis a sus escritos, esto es a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, el rechazo de la palabra no solamente tiene el resultado de producir una vida de impiedad, pero tiene el poder para producir el acto de impiedad más grande, que es el rechazo de Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Pablo le dice que el propósito de escribir esta carta a Timoteo es para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La palabra sepas en el original simple y sencillamente significa saber o entender. Y específicamente aquí, su entendimiento tiene que ver con un entendimiento de las enseñanzas de las Escrituras. Pablo quería que Timoteo entendiera y que comprendiera las enseñanzas de la Escritura, todo lo que él ha escrito hasta este punto. Pablo ha instruido a Timoteo y le urge que Timoteo instruya a otros, especialmente al pueblo de Dios, en la verdad, y que contrarresten las doctrinas extrañas que narra al principio. En otras palabras, a Pablo le importa lo que Timoteo y la iglesia entendían de la verdad de las Escrituras, porque Pablo sabía que el conocimiento de la verdad produce en el cristiano una manera santa, una manera digna, Efesios 4:1, una manera digna de vivir, que concuerda, que es congruente con la vida de aquellos que han sido llamados por Dios. En las epístolas, esta manera de vivir es descrita como piedad. ¿Qué significa la piedad? Fui a un diccionario y le doy la definición. Vamos a ver una definición de acuerdo al Antiguo Testamento, pero esa no es la que queremos. Pero empieza así la definición y queremos buscar la del Nuevo Testamento. Piedad es sentir conmiseración por alguien que merece un castigo. En el Antiguo Testamento se relaciona con la misericordia de Dios.
El salmista en el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra piedad, Eusebia, traducido como piedad, incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos, una vida de obediencia en la vida, en el aspecto religioso. El énfasis está en la vida práctica. La piedad habla de eso, de la vida práctica, de la santidad vivida. Primera de Timoteo 6:3-5 nos habla de eso, que todos aquellos que no abrazan la doctrina que es conforme a la piedad están envanecidos, depravados y privados de la verdad. Por el contrario, aquellos que la abrazan tienen la bendición de estar más seguros de que conocen la verdad de Dios y por ende caminarán obedientemente en devoción a Dios para reflejarlo en esta tierra. La doctrina que es conforme a la piedad, entonces, amados hermanos, es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada, la verdad practicada, vivida. El propósito de saber la verdad no es solamente el conocimiento intelectual, sino el conducirse y comportarse conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es importante en la iglesia porque es solo a través de ella que habrá un ofrecimiento de salvación a los perdidos. Y es solamente a través de la verdad que en la palabra de Dios veremos cambios en las vidas de las personas. Por eso importa la verdad. Porque hay hombres del otro lado que necesitan vivir en esa verdad. La verdad no es una idea abstracta nada más que flota en el aire y que no tiene un efecto en nuestras vidas. El propósito de la palabra de Dios es impartir vidas nuevas que evidencian día a día su comunión con Cristo, su devoción a Cristo. La importancia de que empezando con el ministro, que conozca y entienda la verdad de las Escrituras no se puede ignorar. Esto es esencial para la vida de la iglesia. Eso es importante. Y debemos de tomar cuidado de esto. Hacer lo contrario, amados hermanos, sería como un piloto de aviones que se levanta por la mañana cuando va al trabajo y dice: hoy día he decidido que me voy a estrellar en una montaña con todos los tripulantes que tengo a mi cargo. El pastor, el ministro, que no recibe, que no se esfuerza por estudiar la palabra de Dios para comunicarla al pueblo de Dios, tendrá por razón de la negligencia efectos sobre el pueblo de Dios. Y a donde él va, así como ese piloto que haría esa locura, así los llevará. Pablo advierte de eso. Primera de Timoteo 4:16. Escuche lo que le dice. Pablo le advierte a Timoteo acerca de esto y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera, esfuérzate, no desistas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Hermanos, la responsabilidad es grande y la implicación de esto es la salvación de los hombres o la perdición de los hombres. Esa es la implicación. Por eso es necesario eso dentro de la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué decimos del compromiso de la iglesia en mantener la verdad? Una cosa es recibir la verdad, una cosa es entender la verdad y sus implicaciones, pero otra cosa
es nuestro compromiso de proteger la verdad al mismo tiempo que la estamos sosteniendo en alto para que la iglesia la vea y el mundo la vea. Pablo le da dos calificativos a la iglesia. Le dice que es columna y baluarte de la verdad. La columna es un pilar que sobresalta para sostener elementos de una estructura. En la ciudad de Éfeso era común y muy conocido que era una columna. Éfeso tenía uno de los templos más imponentes de la diosa Diana o Artemisa para los griegos, que era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Se calcula que ese templo tenía de 100 columnas a 127 por 60 pies de alto, masivas. O sea, ellos entendían lo que estaba queriendo de ilustrar Pablo acá. La palabra baluarte significa fundamento o soporte. El significado es que así como el fundamento le da firmeza a la columna para que sostenga en alto elementos de una estructura, así la iglesia es el fundamento firme y columna que sostiene la verdad en alto. La traducción de columna y sostén en la Biblia de las Américas como Reina Valera es muy buena, pero a mí me gusta mucho la traducción alternativa de Pérez Milos. Él dice que esto se podría traducir como columna sólida de la verdad. Wow. Columna sólida de la verdad. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, es columna sólida de la verdad, en donde Dios la ha puesto, la ha relegado, la ha delegado a la iglesia para que la proteja, pero para protegerla hay que creerla. Pablo le dice a Tito en uno de los llamados a los ministros que él tiene que establecer en Creta, que uno de los requisitos del ministro es que sea un retenedor de la palabra fiel. Y para ser un retenedor de la palabra fiel, primero hay que recibirla. Hay que recibirla. Amados hermanos, eso es la iglesia. La verdad del Evangelio, recibida y conocida por la iglesia, sobrelleva la gran y hermosa tarea de sostenerla en un mundo de caos. ¿Por qué? El mundo está lleno de pecado en primer lugar, de necesidad, de tragedia, pero también el mundo está lleno de enemigos de la verdad. La verdad de Dios está siendo atacada fuertemente. Fuera de la iglesia no se diga, pero aún es sorprendente que dentro de la iglesia la verdad de Dios mismo está siendo atacada. Por eso viene la necesidad de sostenerla en alto firmemente, sin ser movidos por cualquier idea, filosofía, movimiento, sistema. Por fuera, la palabra de Dios está siendo atacada por los enemigos de la verdad en muchos frentes. Y como iglesia tenemos el gran compromiso de sostener la verdad del Evangelio. Amados hermanos, el ministro tiene un compromiso con Dios primeramente de sostener la verdad, proteger la verdad que ha recibido, que cree. Y el resultado será que la iglesia aprenderá a sostener la verdad. Ese será el resultado. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que Dios ha dado dones a la iglesia, Efesios 4, 11 a 16, para perfeccionar al pueblo de Dios. Pero, ¿ante qué o ante quiénes tenemos que sostener la verdad en alto firmemente?
Una vez más le doy una lista, pero esta lista no es exhaustiva porque hay mucho. En primer lugar, podemos hablar que tenemos que defender y sostener la verdad delante o frente de el posmodernismo, la pérdida de la razón y la entrada de los sentimientos y el subjetivismo. Delante del ateísmo, que dice que no hay Dios y no necesita a Dios. Delante del humanismo, el hombre y su capacidad y su raciocinio es el máximo objetivo y lo que traerá soluciones al hombre. Eso no es verdad. El marxismo, la ideología que está dañando la iglesia, la ideología de género, la agenda LGTBQ+, y más, la ciencia, la evolución. Amados hermanos, los gobiernos mismos están en contra de la verdad. Y tenemos que defenderla. Lo hemos visto en estos años. Otro enemigo silencioso que está avanzando es el Islam. México, Centroamérica, Estados Unidos. Todos estos son enemigos de los cuales tenemos que estar firmes defendiendo la verdad. Pero hay uno más que quisiera decirle, que es el más peligroso y el más sutil de todos. Y ese es la indiferencia y la apatía espiritual de los creyentes y de los ministros, de defender la verdad porque han perdido sus convicciones, porque han abandonado la palabra. Ese es el más letal, porque puedes estar caminando y pensando que todo está bien, pero en realidad nada está bien. Se ha abandonado la palabra de Dios. Pablo le dice a la iglesia que es columna sólida de la verdad. En estos últimos años se ha dado en Estados Unidos el fenómeno de el marxismo mezclado, fusionado con el evangelio, que le llaman el evangelio de la justicia social, algo peligrosísimo porque crea y hace grupos dentro de la iglesia y empieza a hablar de ricos, pobres, blancos, negros, opresores, oprimidos dentro de la iglesia. Y he visto hombres acusando a otros hombres de Dios de ser discriminadores y se ha vuelto un caos. Denominaciones tan grandes como la Convención Bautista del Sur han fusionado en unos sectores, no todos, las doctrinas bíblicas con esa herramienta atea. Pero Pablo le dice a la iglesia que no haga eso, que la iglesia es columna sólida de la verdad. El evangelio no es Cristo más el marxismo, Cristo más obras, Cristo más entretenimiento, Cristo más el posmodernismo, mis sentimientos, lo que yo creo, mi entendimiento y mi verdad personal, nada de eso. La iglesia es columna sólida de la verdad. ¿Cómo? Pablo le dice a la iglesia, ustedes son columna sólida de la verdad. ¿Cuál es la forma que podemos ser columna sólida de la verdad? Bueno, Mateo 10, en la gran comisión a los discípulos, Jesús les dice que los envía en medio de lobos, difícil, en donde va a haber dificultad, en donde va a haber rechazo, persecución. El Señor no nos mandó a lugares donde todos están de acuerdo con nosotros, en donde no habrá un costo. La predicación de la verdad del evangelio tendrá un costo. Pero ¿cómo se hará? Mateo
Vaya conmigo a Mateo 10. Vamos a ver unos... Esta es una forma, creo yo, en cómo podemos ser columna firme o sólida de la verdad. Bien. Obedientemente, versículo 5. Valientemente, versículo 16, 17. Perseverantemente, versículo 22 del capítulo 10. Sin temor, 26, 28 y 31. De regreso a primera de Timoteo, ¿cómo podemos ser columna sólida de la verdad? Instruyendo a otros para que enseñen la sana doctrina al mismo tiempo que se enseña a otros a que no enseñen doctrinas extrañas. Somos columna de la verdad instruyendo en amor. Primera de Timoteo 1:5 y 5:1. Instruyendo en humildad como Pablo lo hace en Timoteo 1:12 al 15, viéndose como el primero de los pecadores. Rogando y orando por todos. Primera de Timoteo 2:1-4. Estableciendo ancianos en la iglesia para el ministerio. Tito, primera de Timoteo 3. Trabajando esforzadamente para entender las escrituras. Primera de Timoteo 4:10, 13 y Tito 1:19. Y si quiere un consejo práctico, ¿cómo podemos ser columna sólida de la verdad? Enséñele doctrina a la iglesia. Doctrina. Enséñele lo que cree y por qué lo cree. Sin eso no hay cristiano ni cristianismo. Pablo termina dando y diciéndole a Timoteo cuál es esa verdad. Vamos a leerlo y con esto (3:16). Pablo ha dicho, es necesario que urgentemente tengan la verdad escrita, porque eso es lo que importa, versículo 14. Versículo 15, es importante entenderla y sostenerla firmemente, y ahora Pablo le va a describir de qué se trata esa verdad. Versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuál es la verdad que debe de sostener la iglesia, para la cual ha sido llamada a ser columna sólida? El Evangelio. Esta parte del versículo 16 se cree que era un himno confesional de la iglesia en ese entonces. Era una confesión cristiana, como una declaración de fe. Y Pablo conecta todo lo que está diciendo con el Evangelio. El grande es Cristo manifestado. El grande es Cristo, el que fue prometido y encarnado. El que vivió una vida perfecta, fue crucificado, pero resucitó. Ascendió y es creído por los hombres. Eso es lo que debe de proteger el hombre. Si hay algo que Satanás quiere hacer sobre todas las cosas, amados hermanos, hay muchas cosas que hay que cambiar. Hablo generalmente de la iglesia en la iglesia, pero pueden haber cosas
que a veces no tienen tanta importancia como el peso de la predicación del Evangelio. Satanás quiere destruirlo. No debemos de llegar al punto en donde la iglesia no pueda ni articular el Evangelio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere destruir. Seguidamente le dice, pero el Espíritu. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada, tienen un sello, los identifica eso, la conciencia, prohibiendo casarse, mandando abstenerse, de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que han conocido la verdad. El diablo ataca el matrimonio, la institución del Señor. Importante. Y aún no comas esto como doctrina de demonio. ¿Cuánto más nos va a atacar la encarnación, la vida perfecta, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que sabemos que cumple con el sacrificio sustitutivo del Hijo de Dios, en el cual Él nos sustituyó? Lo que yo merecía, Él lo recibió. Yo tomé su lugar y Él fue tratado como yo debía de haber sido tratado. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es el Evangelio, esa es la verdad que debemos de sostener. Amado Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Y el hecho de poder contemplar cosas tan grandes, tan sagradas, Señor, y sublimes, para nuestro beneficio. No hay manera en que te podamos pagar, no hay manera en que podamos, Señor, hacer suficiente, Señor, porque todo es por tu gracia. Padre, a través de esta palabra, nosotros entendemos que hay una importancia en recibir, comprender para impartir y de proteger